Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Hoy de nuevo el patrimonio de nuestra ciudad será el protagonista de este programa, el pictórico y el dorado. Pero antes queremos empezar con él. Poco a poco, venga a desplazar con el Moreno. Y un puntito. Bueno, Julio. Bueno, Julio. Amigo. Bueno, Julio, bueno. Conforme vamos, la derecha, adelante, la izquierda, atrás. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros cada domingo, cada fin de semana, más y mejor contenido para conocer la actualidad de nuestras cofradías, que bueno, este fin de semana ya se encuentran muchas de ellas inmersas en la celebración de las Cruces de Mayo, avanzando ya en este tiempo de Pascua, en este tiempo de glorias. Y precisamente de glorias hablaremos en este episodio número 27 ya de esta tercera temporada. Lo haremos de la mano del que ha sido el cartelista del cartel que anuncia precisamente este tiempo de glorias en Almería de este año 2023. Hablaremos con Jesús Calzada para conocer todos los entresijos de este fantástico cartel con el que se ha anunciado este maravilloso tiempo en nuestra ciudad. Conoceremos, como digo, todos los detalles tanto del propio cartel como del propio artista, un artista que ya ha trabajado para Almería, lo comentaremos más en detalle en la propia entrevista, pero que podemos definirlo como un artista muy vanguardista, muy contemporáneo, de un estilo que quizás se aleja en teoría del estilo del arte sacro. Como digo, de todo ello lo hablaremos con él, con Jesús Calzada, para conocer, como digo, todos esos entresijos del cartel y lo que representa este cartel dentro de su obra.
Posteriormente disfrutaremos de un nuevo reportaje de La Última Trabajadera, en este caso para hablar del oficio de dorador en Almería, de la mano del querido amigo Paco Salas. Conoceremos su historia, su trayectoria y la técnica de este noble oficio, como digo, de la mano de el único dorador que hay ahora mismo en nuestra ciudad, Francisco Salas, el amigo Paco Salas. Y por último, en nuestra sección de tertulia, hablaremos precisamente de la figura de los artistas almerienses a lo largo de la historia. Han sido valorados por los cofrades almerienses, son valorados por los cofrades almerienses. Hay una buena divulgación de la obra y del trabajo de estos artistas. Y de todo ello, pues como no podía ser de otra forma, lo hablaremos con dos personas que conocen muy bien la historia. Por un lado, nuestro querido amigo Boni Blanco y por el otro, también nuestro querido amigo Antonio Andrés Díaz Cantón. Con ellos, como digo, debatiremos sobre el tratamiento que han tenido los artistas de nuestra ciudad a lo largo de nuestra historia y, por supuesto, en el presente. Y dicho todo esto, como siempre, antes de empezar, tenemos que hablar de nuestros amigos de Incienso Cofrade del Cautivo, porque una semana más nos traen un fantástico lote de incienso como este para todos vosotros, para los oyentes de La Última Trabajadera. Y en esta semana, concretamente, este lote de incienso ha sido para Toño Hernández. Enhorabuena, para ti es este lote de inciensos en el que, bueno, se incluye, lo recuerdo como todas las semanas, que se incluye un incensario, un paquete de incienso y un paquete de pastillas de carbón para que puedas mantener el olor de la Semana Santa. Como digo, todas las semanas iniciamos un nuevo sorteo, todas las semanas tenéis la oportunidad de conseguir un fantástico lote de incienso como este, y es muy sencillo hacerlo, muy sencillo participar en este sorteo. Tenéis toda la información en nuestras redes sociales, como siempre os dejamos el link para que podáis llegar a través de este programa a ese enlace de las redes sociales, a ese enlace de nuestro Instagram, donde podéis participar y conseguir un fantástico lote de incienso como este de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Jesús Calzada, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este primer bloque del programa en el que tenemos la fortuna de poder charlar con un gran artista que acaba de presentar, acaba de estrenar una gran obra para nuestra ciudad. Él es Jesús Calzada, el cartelista de las Glorias de Almería 2023. Jesús, muy buenas. Buenos días. Oye, Bienvenido al programa, Jesús. Es un placer para nosotros tener a un artista como tú en nuestro programa para charlar de una obra para nuestra ciudad. Como digo, el orgullo es doble y te agradecemos enormemente que hayas sacado un hueco para atendernos, que sabemos también que las agendas son complicadas. Sí, bueno, yo encantado. Ya sabéis que por Almería lo que haga falta. Muy bien. Pues Jesús, para ir comenzando, queríamos preguntarte precisamente, pues, ¿cómo estás viviendo estos días con el cartel de las Glorias de Almería 2023 ya presentado y ya pues un poco con el público cofrade, ¿no? Ya hecho, ¿no? Al cartel. ¿Cómo estás viviendo estos días? Pues la verdad es que mucho, o sea, es una experiencia súper bonita. O sea, siempre trabajar para Almería es un orgullo. Pero este cartel me han llegado miles de mensajes diciéndome que les encanta, o sea, todo, o sea, me quedo con toda la parte bonita, ¿no? Y es pues esa respuesta del público almeriense que he tenido y cuando hice la presentación, o sea, esa misma noche tenía como 200 mensajes directos en las redes sociales y bueno, pues al final es un trabajo que se hace para la ciudad, ¿no? Y el mejor pago, la mejor recompensa, pues es que haya tenido esa aceptación, ¿no? Claro, y hay que decir, Jesús, que no es tu primera obra para Almería. En el 2021 realizabas el cartel de la Hermandad del Rocío y en el 2022
un poco fuera del ámbito cofrade estricto, aunque tenía su pequeño sello, precisamente ese cartel del Rocío. En el Centro de Interpretación Patrimonial se acogía a tu exposición El icono del sur y la modernidad. Y como decimos, ahora en 2023 has realizado este cartel de las glorias de Almería. ¿Cómo te sentiste al recibir la noticia de la agrupación de hermandades haciéndote este encargo? ¿Y qué ha significado para ti volver a trabajar para Almería? Bueno, pues imagínate qué especial, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, los artistas contemporáneos, los que estamos en este mundillo del arte, no es muy habitual que colaboremos con estos proyectos de arte sacro, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me dijeron, ¿es Almería? Dije, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, es de agradecidos, de bien nacidos ser agradecidos, dicen, ¿no? Y yo siempre llevo con mucho orgullo que mi primera oportunidad en el arte sacro, pues me la dio Almería. Fue el primer cartel que yo hice para una hermandad, como fue la Hermandad del Rocío. Uh-huh. Y fíjate, después en lo que se ha convertido esta andadura larga, esta andadura que quién me lo iba a decir, ¿no? Que el camino me iba a llevar por tantas colaboraciones. Y la verdad es que la agenda la tenía súper apretada, pero me llamó un buen amigo mío almeriense y me dijo, Jesús, tienes que hacerlo como sea, aunque te quedes sin dormir un mes. Y dije, claro, si es que cómo no, a Almería no le puedo decir que no, o sea, porque tiene pues ese carácter muy especial que hace que el destino cada año me lleva a Almería a un proyecto nuevo. Y cada año pues es más bonito, ¿no? Volver. Siempre digo que me voy de Almería con tristeza y con pena, pero sé que volveré en algún momento, ¿no? Y eso es lo bueno del vínculo que yo he creado pues con esa ciudad que no conocía y de la que prácticamente ya pues me siento hijo adoptivo, vamos. Y además eso lo hemos podido ver muy bien, Jesús, precisamente en el cartel del que obviamente también queremos hablar en profundidad, ya que hemos visto, bueno, una infinidad de detalles de alguien que o conoce muy bien la ciudad o se ha preocupado de conocerla muy bien. Si te parece, Jesús, cuéntanos un poco lo que creo que de alguna manera engloba el cartel, que es el mar. ¿Cómo decides un poco que sea esta pieza, ¿no? Este elemento el que vaya a impregnar el cartel de las glorias de Almería 2023? Bueno, pues fíjate, es que yo creo que es indivisible. Almería y el mar ha conformado el carácter de esta ciudad, ¿no? Como yo digo, tenéis la suerte de ser una maravilla natural, de estar ahí asomados al mar Mediterráneo, al mar de Alborán. El devenir de las olas han conformado vuestra idiosincrasia, ¿no? Como dije en la presentación, los grandes pueblos que han cambiado Almería, que han venido a aportar su cultura, han venido por el mar. El mar han conformado la ciudad, nuestros abuelos, o sea, y es que muchas veces hablo ya como si fuera almeriense, pero abuelos y vuestros antepasados pues han vivido del mar, venían del mar, y qué casualidad que cuando empecé a investigar todo esto, las principales advocaciones de Almería venían del mar, ¿no? Ya no solo que venían físicamente, como es el caso de la Virgen del Mar, de vuestra patrona, ¿no? La Virgen del Mar Coronada, que literalmente vino del mar, ¿no? Y se apareció en aquella plaza de Torres García, qué bonito, esa historia, ¿no? De que la Virgen llegara del mar y a cuidar a los almerienses, sino que vuestro carácter viene de ahí. O sea, para festejar lo hacéis con el mar, para llorar lo hacéis con el mar. La Virgen del Carmen fíjate, hay 3 vírgenes del Carmen en Almería. Qué importante es esa advocación de la Señora del Mar, ¿no? E incluso, pues la Virgen del Rocío, que no tiene a simple vista nada que ver con el mar, la de Almería está vinculada al mar, ¿no? Y pues son todos esos caracteres que llevan en su bendito sin pecado, pues la malla de marinera, las letras que dicen Estrella de los Mares. O sea, al final era indivisible. Almería es mar. Y eso era lo importante, ¿no? Y además, el juego de palabras que a mí me gusta hacer siempre es que Almería es marítima o marinera y mariana a la misma manera, ¿no? O sea, fíjate, esa raíz del mar está implícita en las 2 palabras y eso tenía que reflejarlo de alguna manera, ¿no? Claro, y además, Jesús, queremos preguntarte también cómo va evolucionando un poco la ejecución de la obra, porque dentro de, a nivel sacro, como comentabas antes,
aún no hemos podido disfrutar de una gran cantidad de obras de tu autoría, pero sí es cierto que ya vamos viendo, bueno, pues una especie de estilo propio dentro de este mundo, un estilo que por supuesto en tu obra general es completamente reconocible, pero sí hemos visto en este cartel o en general en los carteles que estás realizando con relación con el mundo de la Semana Santa, que vemos una diferencia muy importante entre ellos. Por poner un caso, por poner un ejemplo, para que también nuestros oyentes se visualicen un poco, precisamente el cartel de la Archicofradía de la Sangre de Málaga, con ese crucificado en un plano, digamos, completo, es decir, no es un primer plano. Pero, por ejemplo, en el de las Glorias de Almería, sí vemos cómo juegas con esos 3 primeros planos de estas 3 vocaciones que nos comenta. En este sentido, ¿cómo fue también evolucionando la ejecución de la obra? ¿Cómo te vas decidiendo a la hora de configurar de esta manera este cartel? Bueno, pues mira, yo siempre digo que aquí tenemos que dejar un poco aparte el ego del artista, ¿no? Uh-huh. El ego, nuestras propias creaciones, que siempre es un trabajo muy introvertido con nosotros mismos cuando hacemos nuestras obras, ¿no? Aquí hay que dejarlo un poco aparte porque además de arte es fe. Y hay que tener muy claro que puede ser sensibilidades y que en ningún caso es la intención, que para mucha gente que ve este cartel no solo es arte, también para ellos son sus creencias, es su vida, es sus antepasados, es lo que les ha dejado su familia, sus raíces, ¿no? Entonces ahí hay que tener muy claro que hay que tener una sensibilidad especial, hay que andarse con unos diferentes pies, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre suelo diferenciar mucho entre lo que es una hermandad de gloria y lo que es en este caso, una asociación de hermandades, como es la Junta de Almería. Sí, la agrupación. ¿No? Uh-huh. Digamos que un doble respeto, porque estás hablando sobre un tema que es dramático, que es, pues eso, la Semana Santa, ¿no? También depende mucho de eso, ¿no? Y eso ya va a conformar lo que va a ser al final la estética del cartel, ¿no? Entonces, es verdad que con la Archicofradía de la Sangre, además, es la archicofradía más antigua de Málaga. Tienen un bagaje muy importante. Es verdad que me dijeron, queremos un calzada, queremos que sea tu aportación contemporánea, pero tenía que ir con cuidado. El Cristo de la Sangre tenía que aparecer perfecto y decidí hacer ese plano general en el que aprovechaba pues el icono de la cruz, que al final es el icono o logotipo más internacional, más universal, ¿no? Y lo decidí utilizar así, ¿no? Como un recurso publicitario. Y en este caso, pues lo de las 3 primeros planos de Almería, pues fue un poco por el concepto de crear un cartel circular, ¿no? Yo creo que conceptualmente el sol es muy importante, además del mar, ¿no? Almería es sol y mar, ¿no? Como dice David Bisbal. Y además tenéis ese sol de la catedral de Portocarrero que adorna la fachada que es ya prácticamente un emblema, ¿no? Yo creo que es uno de los emblemas más conocidos de Almería, el sol y el índalo, ¿no? Y dije, voy a crear un cartel circular donde pueda representar pues un sol de glorias. Y ahí pues intenté representar todas. Es muy difícil representar todas las advocaciones en un cartel, porque ya sabéis que en publicidad, si te pasas de poner elementos, al final no es nada publicitario, ¿no? En publicidad sí que menos es más. Entonces intenté coger pues las 3 advocaciones. Me habría encantado pintar todas, ¿no? Y pintar y que todo el mundo se hubiese sentido reconocido, pero es muy difícil. Al final le restas calidad publicitaria y un cartel tiene que ser publicitario inicialmente. Y entonces pues decidí por eso, dije, ¿qué más luz que las caras de la gente, de las vírgenes a las que rezan, de sus... y por eso fue lo de conseguir. Luego es verdad que hay una regla que en arte se utiliza desde el Antiguo Egipto, que es la isocefalia, que antiguamente, pues digamos que la persona más importante siempre aparecía con la cabeza mucho más alta que las demás, ¿no? Ya lo utilizaban en el arte egipcio, y me pareció gracioso utilizarla, ¿no? Y por eso la Virgen del Mar es la que aparece más alta en esas 3 cabezas, ¿no? Después la Virgen del Carmen, que es como la siguiente más... y luego ya por último la Virgen del Rocío, que aparece más abajo, pero como más en primer plano, que ahora si quieres te explico por qué decidí eso. Entonces me pareció bonito, ¿no? Lo de crear un cartel circular, pero con esa jerarquía de cabezas, como yo creo que es el sentir de los almerienses, ¿no? Primero está la Virgen del Mar y todos sois hijos de la Virgen del Mar, y luego tenéis las diferentes
advocaciones más y creencias, ¿no? Ujú. Cuéntanos ese detalle del rocío, que bueno, puedo imaginar o quizá vaya por ya la vinculación, ¿no? Por ese cartel que ya realizaste, que además nos contaban, ¿no? Esa importancia que tuvo para tu obra. Claro, sí, obviamente. Era como una deuda que yo tenía pendiente con la Hermandad de Rocío de Almería, ¿no? Fíjate que ellos me pusieron en este camino, ¿no? O no sé si ellos o la Virgen del Rocío, como lo quieras ver, ¿no? Yo no soy rociero, para nada. No hago el camino ni tengo ninguna vinculación con ninguna hermandad. Pero sí que ellos me pusieron ahí y dije, bueno, estaba claro que tenía que aparecer. Lo que yo no sabía es que iba a aparecer en el primer plano, y es que cuando yo tenía ya pintadas varias caras y me quedaba la Virgen del Rocío, que iba a ir abajo en esa misma proporción, de repente aparecieron las ofensas de la televisión catalana, del programa en la que se mofaba sobre la Virgen del Rocío, y me pareció horrible. Me pareció espantoso. Y dije, es que yo estoy haciendo un cartel y la única herramienta que yo tengo en mis manos, o sea, yo no sacaba nada en poner un tuit poniendo verde a TV3, ¿no? Luego vi ya las declaraciones del arzobispado, los obispos catalanes que se unían, incluso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ¿no? Uh-huh. Y dije que mi único granito de arena que yo puedo aportar es este, ¿no? Pero no como de unirme a una guerra, no. Simplemente decir, esta es la Virgen del Rocío, podéis reíros de ella, lo que queráis, pero es una advocación universal. Y fijaos, el pueblo de Almería se está apoyando aquí a la Virgen del Rocío, a la Hermandad Matriz de Almonte, a la Hermandad del Rocío de Almería. Era como un granito de arena que yo podía hacer que los almerienses como que nos posicionáramos en ese, como dije en mi discurso, es que da igual porque la Virgen del Rocío ya los habrá perdonado, pero creo que era una manera de decir, bueno, es que esto es nuestra fe, ¿no? Se reían de la cultura andaluza en general, era una ofensa al acento andaluz, era un horror. Entonces, pues al final sí que es verdad que ese cartel fue cambiando un poco y la Virgen del Rocío tomó como una especial peso debido a este tema, ¿no? Ojalá y no hubiese tenido que ser así, sinceramente, porque ha sido pues bochornoso y bueno, pues ya sabemos para qué vale esto. Pues la crítica, mira, ya ha pasado, pero el daño ya está hecho. Entonces, pues oye, este año Almería apoya a la Virgen del Rocío y, por supuesto, a todo el carácter andaluz, a toda la cultura maravillosa. Como yo digo, Andalucía es la ola de la cultura. O sea, en España, digamos que no hay un lugar con más cultura que Andalucía y por supuesto, cualquier ofensa hacia ello es un horror y esa era la manera de poder estar ahí. Uh-huh. Jesús, ¿cómo ya se termina de configurar la obra? ¿Cuáles son esos elementos que se terminan añadiendo y que ya le dan el carácter, el sentido completo a este cartel de las glorias? Pues sí, ya para terminar ya dije, esto es un cartel de gloria, vamos a añadir por último el carácter festivo, ¿no? Uh-huh. Empiezo a añadir todo ese tipo de flores, pues como ofrendas, ¿no? Que en Andalucía, pues digamos que las celebraciones festivas pues van muy unidas a la ofrenda floral, ¿no? Desde tiempos inmemoriales se ofrece flores, se ofrecen, ¿no? En nuestra cultura y pues todas esas rosas que pongo alrededor, ¿no? Pues son como pues esa metáfora del pueblo almeriense que ofrece a sus glorias pues ese agradecimiento, ¿no? Al final, el cuadro, o sea, las tres imágenes de las advocaciones están enmarcadas como en una reja un poco, como, no sé, un poco poética, ¿no? Como una reja de círculos geométricos que forman un sol y ahí están enredadas esas flores. Pues también es una evocación muy andaluza, ¿no? De la reja y la maceta, ¿no? Al final, yo creo que con todos esos digamos que todos esos elementos al final conforman la personalidad, ¿no? Vuestra. Uh-huh. Jesús, queríamos también hablar un poco para que la gente pueda conocer un poco más al artista, que bueno, estamos, si no nos fallan las cuentas, este ha sido tu sexto cartel, lo que podríamos englobar como el arte sacro, perdón.
Y queremos preguntarte, como digo, puesto que eres un artista, como decíamos, ¿no? Contemporáneo, vanguardista, con un estilo muy actual, muy de este siglo, ¿no? De esta época. Almería lo pudo conocer, como decíamos también al principio, en esa exposición que estuvo en el Centro de Interpretación Patrimonial. Pero queríamos preguntarte también, bueno, ¿cómo estás viviendo como artista, ¿no? Tu inclusión en este tipo de arte, en este arte sacro, ¿no? Además que podríamos englobarlo de alguna manera desde un punto de vista más tradicional, pues eso, ¿no? En un arte algo más clásico, ¿no? Algo más barroco, podríamos incluso definirlo. ¿Y cómo estás viviendo esa inclusión en este arte y cómo la estás experimentando como artista? Pues la verdad es que, mira, este tema es un tema muy recurrente porque lo hablaba con el actual deán de la catedral y con Isaac, El presidente. Díaz, que muchas veces para nosotros no es fácil coger este tipo de colaboraciones, ¿no? Se cogen pues con mucho corazón, con mucha fe, pero para los que tenemos nuestra carrera enfocada al arte contemporáneo, digamos que el coger estas colaboraciones de cartelista es como salirnos un poco de nuestro camino, ¿no? Muchas veces pues como que dejamos al lado ciertas exposiciones que tenemos para hacer este tipo de trabajos, y no todo el mundo de la industria del arte contemporáneo entiende estas colaboraciones, ¿no? Entonces yo el otro día en Almería, comentándolo con ellos, que nos estábamos tomando un americano súper rico ahí vuestro. En el kiosco Malia, ¿no? Lo hablábamos, que muchas veces o sea, hay cartelistas que están súper enfocados a este mundo y que es su carrera, y que para ellos es sumar carteles, es dar un paso más en su carrera, pero para nosotros no es fácil. No es fácil porque muchas veces como que no se entiende del todo cómo es esta colaboración, ¿no? Ni el corazón que tienes que poner en ella, ni el carácter pues prácticamente humanitario que hacemos con esto, ¿no? Es como que se entiende como que devalúa tu carrera el que seas cartelista de hermandades, ¿no? Ahí en Andalucía hay un microcosmos maravilloso que está potenciando este tipo de obras, y que hay una escuela ya grandísima de cartelistas, pero fuera de aquel microcosmos no se ha comprendido todavía, ¿no? Es la importancia que se le da ya al cartel, a la obra de arte sacra, digamos, ese vínculo con el barroco. Sí, es que tú lo has dicho muy bien, el 50% de los carteles de hoy en día están anclados en el barroco. Y yo, en mi caso, que soy artista contemporáneo, cuando hago este tipo de carteles tengo que mirar hacia el barroco, porque al final la gente que me encarga este cartel pretende ver a su Cristo muy bien pintado, como decís ahí, ¿no? Pretende ver su creencia, y tienes que saber cuál es el balance de lo que puedes mezclar de arte contemporáneo y de arte tradicional, como tú muy bien has dicho, ¿no? Yo creo que el equilibrio es llegar a eso, ¿no? A ese punto de no pasarse de moderno para no herir ninguna sensibilidad, y no pasarse de antiguo, porque ya hay muchos cartelistas que lo están haciendo y que lo hacen maravilloso y que pintan que te mueres y que hacen unos carteles preciosos. Pero es verdad que para los que estamos fuera de aquel microcosmos, que no somos cartelistas ni pertenecemos a aquella escuela, pues no es fácil elegir. Yo mi tope de carteles son 3 al año, y este año ya me he pasado. O sea, se intenta muchas veces poner un tope pues para eso, ¿no? Para que todo fluya y llegar también, igual que ese equilibrio de arte contemporáneo y arte barroco en la apariencia de los carteles, pues también haya un equilibrio en las colaboraciones, porque es verdad, y no te miento, que esto es un poco cuando haces un cartel para una hermandad, de repente te llaman 10. Es como ocurre todo muy rápido, ¿no? Haces uno, pues fíjate, hice el del Rocío y yo no lo noté tanto, pero por ejemplo este año ha sido, con el de la sangre y todo, ha sido locura. Entonces también, pues en mi caso, que yo no soy de ese mundo, creo que hay que llegar también a un que yo encantado, o sea, que yo disfruto, como yo decía el otro día en Almería, si es que este pago es incalculable. Lo que sientes, con lo bien que te tratan cuando llegas a la ciudad, la ilusión de la gente de ver el cartel, de ver que has pintado. Había un señor que decía que era su virgen, la virgen de pescadería, la del Carmen, que nunca la habían pintado. Eso es que eso es una experiencia que es que además yo no se lo puedo explicar
a los artistas contemporáneos que no hacen esto, o a la gente de las galerías de arte que están ahí para vender mis obras, o mis agentes de Barcelona que me mueven por diferentes, pues la exposición de Venecia, tal. Es que yo no puedo explicar lo que se siente al hacer una colaboración de estas, ¿no? Es que eso hay que vivirlo, es mucho más, ¿no? Que no es todo el reconocimiento internacional o el valor económico de ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Pues Jesús, para ya terminar, queríamos preguntarte, después de lo que nos estás comentando, si estas experiencias te están despertando, ¿no?, las ganas de, aunque sea como decías, de forma limitada, pero de seguir en esta senda como artista en la que ya has entrado, ¿no?, en este arte sacro en el que ya has entrado, si tienes en tu interior ese gusanillo por continuar. Oye, pues yo, a ver, como digo, limitándolo, pues estoy encantado, ¿no? Porque, pues eso, las experiencias que me está aportando esta inclusión en el arte sacro es descubrir Andalucía, tierra a la que amo. Yo ya era hermano de la Macarena de Sevilla desde hace mucho tiempo. O sea, yo tengo ya la semilla en mí, ¿no? Esta semilla de la creencia y de la fe. Cosa que de igual manera no es fácil de entender en ciertos círculos de la modernidad y de la contemporaneidad. Así que para mí estoy encantado. Sí que es verdad pues que ya tengo varias ofertas para el año que viene, uh-huh, incluso algunas ya cerradas y todo. Y sí que yo creo que limitándolo, ¿no? Sin salirme mucho de lo que luego son mis compromisos de exposiciones y de... es una cosa que por supuesto me aporta mucho más beneficios y muchas más satisfacciones que me resta. Así es que puedo asumir ese pequeño precio, la verdad. Pues estaremos muy atentos, Jesús, de esas futuras obras que nuestra Semana Santa andaluza disfrutará seguro, y todos los cofrades que de esas ciudades o de esos pueblos vivan, ¿no?, esos anuncios a través de tus obras. Jesús, queríamos ya despedirnos, obviamente agradeciéndote que nos hayas atendido, que hayas sacado un hueco para contarnos estas impresiones de este cartel de las Glorias de Almería 2023 que los almerienses ya disfrutamos. Sí, bueno, pues ya me ves. Mira, la verdad es que te estoy atendiendo desde el Ayuntamiento de Pradejón, en La Rioja, que me han dejado el salón de plenos para hacer la entrevista tranquilo y con un buen wifi y todo. Y nada, estoy aquí en un proyecto haciendo una intervención en 3 paredes enormes de un edificio. Y bueno, pues yo encantado de atender siempre a mi familia de Almería, como yo digo. Pues muchísimas gracias, Jesús, y que vaya todo muy bien por allí, por La Rioja y en tus futuros proyectos. Un fuerte abrazo. Gracias, Almería. Chao. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. El reportaje. Hoy, el oficio de dorador en Almería, en La Última Trabajadera. Continuamos con este segundo bloque del programa para hablar en esta ocasión de un nuevo reportaje que vamos a poder disfrutar, en el que hablaremos de nuevo de patrimonio. Digo de nuevo porque, como recordarán ustedes, los diferentes reportajes que venimos realizando durante esta tercera temporada de La Última Trabajadera, el patrimonio ha sido algo que ya hemos tratado, como en ese reportaje sobre el manto de la Virgen de los Dolores del Santo Entierro, o ese otro patrimonio, el humano, que también destacamos en el reportaje de la Esperanza de la Macarena.
pena. Son algunos, como digo, de muchos de los reportajes que ya venimos realizando y que en esta ocasión, en este programa número 27 de la tercera temporada, os traemos uno nuevo. En este caso, como digo, para volver a hablar de patrimonio y concretamente del patrimonio, en este caso del oficio del dorado en Almería. Un oficio que a día de hoy tan solo ejerce en nuestra ciudad Paco Salas, el querido amigo Paco Salas, y que, como digo, queremos contar a través de él su historia, su trayectoria y la técnica de este laborioso oficio. El mundo de la Semana Santa ha generado a lo largo de la historia diferentes oficios para la constitución del patrimonio que la conforma. Bordadores, imagineros, tallistas, orfebres y también doradores. Hoy queremos daros a conocer la historia de Paco Salas, el único dorador que posee nuestra ciudad de Almería. El oficio de dorador en Almería. Un reportaje de La Última Trabajadera. En el barrio del Quemadero se encuentra el taller de Paco Salas, el protagonista de este reportaje. Nos hemos venido hasta aquí para conocer de primera mano, de su voz, su historia, su trayectoria y la técnica de este laborioso y bonito oficio. Bueno, buenos días, soy Francisco Salas, dorador, tengo 62 años y como digo ya me dedico a dorar en pan de oro. Bueno, esto viene desde bastante joven porque, como sabéis, las hermandades siempre hemos ido andando con muy poco dinero, ¿no? Pero antes bastante menos que ahora. Entonces yo muy joven, con 17 años, entré en el silencio. Nosotros teníamos el antiguo paso de la Virgen del Consuelo, que era de madera. Entonces ese paso la hermandad lo doró, pues estaba muy estropeado, se le dieron manos de purpurina y lo doró un señor que había que trabajaba en una fábrica de molduras que había aquí en Almería. Pero bueno, el dorado era admisión y tal, se lo doró. Y en aquella ocasión ya me impliqué yo en la cuestión, yo lo voy a hacerlo y digo, yo voy a intentar hacerlo y tal. Y Manuel Vicente y yo empezamos con el dorado de la cofradía. Y bueno, y ahí empezó la cuestión y yo pues seguí y lo tenía como un hobby. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, yo tenía otro tipo de trabajo que lo tuve que dejar por causa de una enfermedad y dije, pues bueno, pues vamos a tirar por aquí por el dorado a ver si podemos sobrevivir. Y así empezó todo. Bueno, ha habido algunos doradores, hubo una época, precisamente en el taller de Percebas, que Percebas trajo obreros de Granada y se estuvo dorando en Almería. Pero como todo aquello cayó y que yo sepa, ahora mismo puede ser que haya alguno que dore admisión, pero dorado al agua en oro fino creo que soy yo el único que queda. La verdad es que soy autodidacta. Sí es verdad que todos los libros que han caído en mis manos, porque ahora por ejemplo está YouTube, está Internet, que lo ves y tal, pero cuando yo empecé pues no existía Internet ni nada. Pues todos los libros que fui pillando de dorado pues
me los comía y los leía y los leía y lo estudiaba y practicaba. Y practicando, pues empecé a dorar. También es verdad que también tuve la ayuda de Manuel Calvo, el dorador que le doró al paso del prendimiento, a Medina Celi, el que se quemó y el que hay actualmente. Pero el que se quemó estuve con él y la verdad cuando tenía alguna duda lo llamaba o iba al taller, iba muy frecuentemente a Sevilla, iba al taller y el hombre pues me explicaba pues, todo lo que me tenía que explicar porque él fue un gran dorador, me parece que ya se ha jubilado, pero él, su padre y su abuelo ya eran doradores, entonces traían una escuela y el hombre la verdad es que me abrió el taller y siempre me echó una mano en algunas dudas que tenía yo, algunos problemas que se me presentaban y me ayudó bastante. Bueno, yo siempre soy muy conocido en la Semana Santa de Almería, ¿no? Y gracias a Dios he tenido muy buenos amigos porque hay gente que me ayudó bastante porque ya te digo que por mi enfermedad yo tuve que dejar el trabajo que tenía y hubo gente que me echó una mano. Enrique Marín fue, vamos, un gran amigo mío y él todo lo que le salía de dorar marcos y de las cosas, pues me llamaba, lo hacía y así pues empecé, pues como quien dice la cosa, como un hobby, ¿no? Pero bueno, que al final, pues no es que se haga uno de dinero, pero vamos, por lo menos para ir llenando el platillo de comida, vamos sacando. Pues yo es que para los años soy muy malo, pero el primer encargo así importante que me llegó fue un paso para el Nazareno de Berja, que se doró al agua pero con oro falso. Y el oro falso no es lo más apropiado para dorarlo al agua, pero el primer paso así que doré en oro fino fue el paso del Santo Entierro de Roqueta de Mar, de la Cofradía de los Dolores. Ese fue el primer paso que doré en oro fino. Hombre, había dorado ahí algunos marcos y cosas así, algunas consolas, pero lo que se refiere a la Semana Santa fue el paso de la Virgen de los Dolores de Roqueta. Mira, la primera pieza que doré así, que de verdad yo me sentí satisfecho, fue una peana que doré para el paso de San Juan de Huercaluera, de la Cofradía de los Blancos, que fue lo primero que le hice. Y era una peana muy bonita, llevaba un águila con la ala abierta, bueno, y siguiente seguí llevándola a San Juan, es una preciosidad, que precisamente la tuve expuesta en una exposición que hubo de imágenes secundarias en la Diputación, hace ya muchos años, pero estuvo ahí expuesta y quedó muy bien. Y desde entonces he estado 23 años trabajándole a los blancos. Le he dorado 5 pasos que tiene, se lo he dorado yo todos los 5 y ya te digo que he estado 23, 24 años dorándole. Incluso este año he terminado de dorarle unos candelabros que hicieron nuevos el año pasado y se los terminé este año. Bueno, en Almería también hice mi primer trabajo y gran trabajo hasta ahora, digamos, porque ahora estamos con la sentencia, pero fue el paso de la oración en el huerto, que también me impulsó bastante. Luego vino el paso del Nazareno, que también se lo doré. La parte de abajo no digamos respiradero, pues no sale con costaleros, pero el del Santo Entierro, la parte de abajo la doré yo. Un señor de ahí de un pueblo de Córdoba, doró la parte de arriba de la urna y tal, y yo doré la parte de abajo. Luego he dorado otras cosas, en la catedral, el retablo de Sagrario sí lo doré yo, pero eso es oro metal. Y el retablo del Cristo de las Cuchas también lo doré. He hecho muchas cosas, aparte de pasos, ¿no? Y la provincia ha hecho, bueno,
toda la iglesia de distinción, fui para adorar un retablo y doré todos, los 8 que hay. Y en la iglesia de Palermo me sucedió algo parecido, fui para hacer un retablo que habían hecho de escayola y al final doré todos los que había en la iglesia. Y en alguna iglesia sí he hecho trabajo en la provincia. Pues verdaderamente el que más ilusión, y parece que ya con la edad me ha venido tarde, pero es el de la sentencia. Echar paso frente a ustedes. ¡Al frente nada! Hombre, la especial que tiene, como se ve aquí, es la calidad de talla que tiene. No es fácil hacer un paso así, es que yo he visto muchos pasos y para mí, en calidad de talla, es de lo mejor que he visto. Pues, hombre, sentí mucha alegría de verlo en la calle, pero la alegría me vino el domingo de Ramos por la noche, que pasamos por la puerta de Macarena y lo vi en la puerta y me quedé impactado porque yo no lo había visto montado, lo he visto en el taller, pero montado no lo había visto y de verdad que en ese momento sí me emocioné. Pues ahora mismo estoy con este y casi no puedo hacer más nada, pero bueno, ahora tengo unas andas pequeñitas aquí en el taller de Fundón. Estamos ahí con el paso del Cristo del Mar de la Hermandad de Roquetas del puerto y vamos a ver si se decide o no se decide, como estas cosas son así hay que esperar y bueno, pero siempre llegan algunos proyectos. No, yo mientras pueda trabajar y luego una actividad que sí, que son muchas horas y tal, pero no requiere esfuerzo físico, que es lo que yo no puedo hacer. Entonces, pues mientras el Señor me tenga aquí y pueda, pues iré haciendo lo que pueda. Y cuando llegue el momento de tenerme que retirar, me imagino que el Señor querrá que dore el paso de la misericordia también. Pero bueno, eso llegará más pronto que tarde. Bueno, el dorar al agua es un proceso bastante largo, pero a mí me llegan las piezas, normalmente me llegan en la madera. Hay pasos que hay que volverlo a dorar, si el aparejo está bien, pues se utiliza, si no, pues hay que dejarlo a la madera y partir del cero. Pues aquí llega la madera y a la madera hay que darle uniformemente un baño de agua de cola, para que la madera tenga más agarre todo lo que se le va a hacer encima. Entonces, una vez ya dado la cola de conejo, que es como le llamamos, cola totín, pues entonces hay que dejarlo que seque y luego pues todas las uniones, como se aprecian aquí de una madera con otra, pues hay que trapearlas, para que en un futuro pues no se abran. Una vez trapeado, pues ya empezamos a darle las manos de yeso. Hombre, por supuesto hay que enmasillar cualquier tipo de defecto que tenga o algo y trapeas también esa masilla que ha echado. Y ya pues empezamos a dar el yeso, 5, 6, 7 manos, depende de cómo esté la madera. Una vez dado el yeso, pues hay que retallar con unas herramientas que tenemos, con unos hierros que tienen
pues punta de todas las formas, sacarle otra vez la talla y lijarlo muy bien. Una vez lijado y ya terminado de lijar, pues se le da otra agua cola para limpiarlo perfectamente. Para proceder a las manos de bol, que se llama el bol amarillo o rojo, depende del color que se utilice. Se le da, yo le doy 2 manos en general de bol y luego a los bruñidos le doy otras 2 más. Es decir, 4 a los bruñidos y 2 a todos. Ya se empieza a dorar. El pan de oro, yo utilizo el 23 3/4, casi 24 quilates, que es la máxima calidad que hay en pan de oro. Se le da el pan de oro, que se aplica con una disolución de agua con alcohol, se moja la zona que va a dorar, se corta el trozo de oro en un cojín que tenemos, llamamos pomazón, se pega y se deja que se seque. Cuando ya se ha secado y ha dorado todo el trozo que tienes que dorar, pues a bruñir lo que son los bruñidos, y los mates pues le da una agua cola para fijarlo. Se resana y ya pues, la obra está hecha. Lo más laborioso y más importante que hay es el retallado y el lijado. Hombre, el dar yeso bien dado también facilita, pero para mí la labor más importante es el retallado y el lijado. Que si tú partes de una base que está mal preparada, pues el trabajo no sale bien. Ahora, si la base está bien preparada, el poner el oro pues es una habilidad y una práctica y se consigue. Pues como lo va a hacer la Macarena, en un lugar adecuado y que no lo toque nadie, tenerlo montado y ya está, y limpiarlo pues, simplemente con un plumerico y quitarle, no llegas como hay gente que llega con los trapos, limpiar, no. Un plumerillo, quitarle el polvo y si alguna vez le cae cera o algo, pues quitarle la cera con mucho cuidado y ya está. Hombre, claro, el roce, tened en cuenta que el oro tiene 2 micras de grosor, 2, 1, 3, depende del oro que utilices, yo utilizo 3 micras, pero eso es nada. Si lo rozas, pues te lo va llevando, una vez no, ni 2 ni 3, pero conforme van pasando, pues se estropea. Por eso hay que concienciar a la gente que cuando los pasos van por la calle o están en la iglesia, se les mira y si quiere alguien besarlo, que le dé un beso y lo tire. No lo toque, porque es que de verdad es un material que es sumamente delicado y se estropea. La lluvia también estropea, pero si no se toca, el paso se moja en la calle, se hace un cordón alrededor del paso que no lo toque nadie y llega a la iglesia, se deja que se seque bien, 8 o 10 días, se seca y si hay que repasar cualquier esquina o cualquier cosa, pues se repasa y se queda perfectamente. Pues mira, la verdad es que estoy haciendo el que quería hacer, así que me siento realizado plenamente. También quería hacer algo en Sevilla y gracias a Dios lo tengo hecho, así que el Señor me ha dado todo lo que me tenía que dar. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5.
especialistas en herencias y en declaraciones tributarias, se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. La tertulia en la última trabajadera. Pues llegamos ya a este tercer bloque del programa, nuestra habitual sección de tertulia, en la que hoy queremos analizar precisamente, tras este reportaje que acabamos de disfrutar de la figura del dorador Paco Salas, queremos, como digo, analizar precisamente la figura de los artistas almerienses y la valoración que el público cofrade le ha dado a lo largo de la historia. Y para hablar de todo ello, tenemos hoy la fortuna de contar con dos personas que conocen muy bien la historia. En primer lugar, los tenemos al otro lado de la pantalla y en primer lugar, pues saludo a nuestro habitual tertuliano Boni Blanco. Boni, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido de nuevo al programa y como siempre muchas gracias por charlar con nosotros y contarnos tu punto de vista que tan interesante nos parece. Y por otro lado tenemos con nosotros, una persona que también ha estado en el programa, no en la sección de tertulia, por lo que también es una especie de estreno, y él es nuestro querido amigo Antonio Andrés Díaz Cantón. Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Javier. Bienvenido de nuevo al programa, y como decimos, para hablar de un tema que yo creo que en este caso vosotros dos sois dos personas inmejorables para hablar de algo así, ya que estáis muy cerca de la historia de nuestra Semana Santa. Y para ir comenzando, Antonio, Boni, queríamos plantearos un poco pues esta cuestión, ¿no? ¿Creéis que Almería ha sabido valorar a los artistas que ha tenido a lo largo de su historia? Boni, si te parece, vamos a dejarle a Antonio que comience como invitado de esta tertulia. Antonio, cuéntanos. Tampoco me importaría que Boni fuera el primero y demás, en fin. Pero bueno, ya que me has dado pie, hombre, yo creo que Almería, sobre todo a partir de la organización y, en fin, fundación de hermandades después de finales de los 70, pues ha mirado para otros lugares. De hermandades como estudiantes que cuando se crean, quieren que se haga por y para Almería, aunque en 2 años cambia y encargan una imagen a Castillo de Astrucci, en fin, curioso eso en la historia de la hermandad, pero bueno, al principio éramos una Semana Santa un poco austera y un poco tema económico sin papinado. A partir de finales de los 70 empiezan a mirar algunas hermandades, en concreto esta misma de estudiantes, empieza a mirar concretamente hacia Sevilla, y son los talleres fundamentalmente sevillanos los que van a empezar a nutrir de patrimonio a las cofradías. Y, en fin, hay algunos elementos puntuales a lo largo de la historia de almerienses que han trabajado para las cofradías, pero está claro que la Semana Santa de Almería, a lo mejor esa va a ser su grandeza en el futuro, que hemos sido una especie como de crisol donde ha tenido cabida todo, ¿no? Pues tenemos una hermandad copiada casi literal de 2 hermandades de Úbeda, tenemos hermandades copiadas literalmente en advocación y en imágenes de imágenes sevillanas, y en fin, yo creo que aquí es un poco un crisol, y a lo mejor en ese eclecticismo pues va a ser lo que nos dé la marca de Semana Santa de Almería del futuro. ¿Boni? Yo creo que no, que Almería no ha sabido, pero vamos, no es solamente por ser Almería esta peculiaridad, sino que es algo general, ¿no? Yo, por ejemplo, preparándome un poco la tertulia, recalcaba el hecho de que, por ejemplo, el movimiento indaliano, que es un movimiento artístico del que, por ejemplo, van a salir las tallas de Cristo del Amor o la Virgen del Carmen de Pescadería, se funda en Madrid, en una exposición que se hace en Madrid, no se funda aquí en Almería. Pero vamos, que hay más ejemplos, como puede ser el Cristo de la Clemencia de Sevilla, que es de Martínez Montañés. Martínez Montañés es de Jaén. O sea, nunca ha habido un profeta en su tierra, ¿no? Como dice el refrán. Creo que Almería no ha sabido o no sabe potenciar sus propios artistas dentro de sus propias hermandades. Y bueno, como dice nuestro invitado, prácticamente tenemos unas claras referencias sevillanas a partir de la refundación de muchísimas hermandades de los años 70, en la que Sevilla ya se posiciona como elemento cultural cofrade de primera categoría, de primer nivel. Málaga todavía no ha terminado de adquirir este rol. Entonces, ¿a dónde van a ir las miradas de las nuevas hermandades que se están fundando y tal? A Sevilla. Entonces, es evidente esa influencia sevillana, y claro, nuestros artistas pues tienen influencia levantina y son propios de Almería. No tienen ese sevillanismo que buscaban las hermandades.
De esa forma, ¿también creéis que de alguna manera el crecimiento, por así decirlo, de la Semana Santa, como estabais comentando en esos años 70, 80, creéis que también, es un crecimiento, digamos, paralelo el de los artistas o el de los talleres de estos oficios al de la Semana Santa? Es decir, ¿creéis que también de alguna manera es entendible desde el punto de vista de las hermandades que en aquellos años se apostara por lo de fuera? Porque quizá todavía algunos de los talleres almerienses no se habían desarrollado lo suficiente. ¿Antonio? Bueno, sí, eso también influye, Javier. Lo que pasa es que hay que entender, por ejemplo, que una de las primeras hermandades que va a empezar a traer orfebrería a Almería es la Cofradía de los Estudiantes. Pero claro, ¿por qué la Cofradía de los Estudiantes es una de las primeras? Porque resulta que tiene a uno que había sido hermano mayor, que por temas laborales se va a Sevilla a trabajar, que es Pedro Pavón Espín, y Pedro Pavón Espín empieza a ver unos elementos de la Semana Santa tan nimios como puede ser, por ejemplo, colocarle esos elementos metálicos a los claveles, cuando antes lo que se hacía era un clavel, elemento de caña, alambre y pinchar una maroma. Entonces, Pedro Pavón, una cosa tan simple como era ver cómo se pinchaban los claveles, cómo se fundía la cera. Claro, aquí se ponían velámenes eléctricos y demás. Él ve que en los cirios lo que se hace es en las candelerías echarle cera líquida, es decir, elementos que vas viendo que son totalmente nimios y que él dice, bueno, y lo que yo estoy viendo aquí en Sevilla, ¿cómo no me lo voy a llevar yo a mi tierra? Es una cosa que es curiosa. Y a raíz de eso viene todo, ¿sabes? Empiezan a ver la orfebrería, empiezan a ver, en fin, un montón de elementos que la Cofradía de los Estudiantes va a ser puntera en esos años y que todas las demás pues se van a empezar a imaginar. De todas formas, hablando antes, lo que ha hecho con comentario Boni, muy acertado, del tema del movimiento endaliano, pero es que hemos sido también, Boni, curiosamente, hemos mirado incluso para otro lado. Es decir, tenemos de pronto en los años 60 un imaginero totalmente novedoso, que es Cuyal Valera. Y tenemos 4 misterios de Cuyal Valera en la ciudad. Qué curioso que ya no sale ninguno. Y además, estoy contigo, que tampoco hemos sabido valorar lo que en un momento dado de la historia hemos tenido, ¿no? Pues Boni, directamente te doy paso. Sí, bueno, sale un poquito del marco cofrade, pero mismamente aquí en Almería no hemos sabido cuidar tampoco, por ejemplo, nuestras murallas y en los años, en la década del siglo se rompieron todas. Entonces tampoco vamos a pedir pera al olmo, ¿no? Contestando a lo que planteaba Javi, yo personalmente creo que aquí podríamos incluso hablar de un factor económico como es la oferta y la demanda. En Almería no existe en sí una gran demanda, entonces no se van a forjar talleres propios aquí para cubrir una demanda que no existe. Sin embargo, en Sevilla sí existe esa demanda, entonces hay muchísima más oferta. ¿Qué pasa? Que nosotros pues decimos, ¿a quién me voy? ¿Quién es el exponente máximo? Como explicaba antes, Sevilla. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Con el tema de la cera, la orfebrería, quien lo lleva lo mejor es Sevilla, ¿no? Pues entonces vamos a ir a Sevilla, vamos a informarnos y vamos a hacer las cosas allí, porque allí, primero, pues nos va a salir a lo mejor incluso más barato que hacer algo autóctono, y segundo, son los que ahora mismo están en la cabeza. Vamos a intentar copiar lo mejor. Yo también entiendo, yo personalmente intento copiar siempre lo mejor, porque claro, yo intento destacar, ¿no? Entonces, esto es así. Claro, también es cierto que, como decís, creo que es muy importante en cualquier ámbito de la vida, no solo en el cofrade, saber reconocer lo que se está haciendo bien y de alguna manera readaptarlo, ¿no?, a lo que es uno mismo, ¿no? Como digo, se puede aplicar a muchos sentidos de la vida. Pero sí es cierto que de alguna manera creo que es un poco, como una especie de círculo vicioso que, como decía Boni, esa falta de demanda por parte de las cofradías de Almería en general, de la provincia, quiero decir, hace que la oferta no aumente ni se pueda profesionalizar, pero cuando surge la intención de que sea así, claro, es lo que tú dices, ahí surge una dicotomía importante en cuanto a la hora de tomar una decisión por parte de la hermandad, es decir, oye, ¿están los talleres almerienses de diferentes oficios, ¿no?, lo suficientemente preparados para abordar un trabajo de este estilo? ¿O me voy a lo seguro, por así decirlo, que puede ser Sevilla o puede ser otras ciudades? Que creo que también cada vez más sí se está abriendo un poquito más el margen, ¿no?, de lo que es la provincia de Sevilla en cuanto a trabajos cofrades se refiere, pero es cierto que prácticamente sigue centralizado, ¿no?, en la capital andaluza. Pero ¿creéis también un poco que Almería de alguna manera en ciertos ámbitos podría ya sí empezar a mirar hacia adentro? Antonio, si te parece, por seguir un poco el turno. Sí. Puntualmente hay elementos que ya cuando nos planteaba
esta tertulia y nos comentabas, pues en fin, hay elementos que están funcionando bien. Es decir, estábamos comentando lo de Paco Sala y ahí tenemos el paso de la sentencia, que yo creo que es un claro referente de una hermandad que apuesta por un dorador que trabaja por y para Almería, ¿no? Es decir, bueno, también tiene trabajo para la provincia y creo que incluso algún elemento también ha hecho, incluso fuera de nuestras fronteras provinciales. Y luego hemos tenido talleres de bordado que en fin, que han estado funcionando, algunos asociados a hermandades, o incluso personalizados en personas, como por ejemplo el caso de Javi Barranco, y en fin, esa parte del tema del taller del Consuelo. Estudiante en su momento también montó un taller con Isabel Guirado al frente, Juan Rosales. Es decir, que también tenemos elementos en los que sí hemos mirado hacia algunas producciones, a lo mejor puntuales y más locales, pero que sí, yo creo que hay elementos que sí se han hecho. Pedro Pavón se convierte en un enlace con Sevilla, como he comentado antes, y empieza a hacer flores de cera, no solo para la cofradía o su hermandad de los estudiantes, sino también para otras hermandades de Almería, ¿no? Que luego, en fin, luego han ido cambiando, incluso la provincia, ¿no? El tema de la flor de cera. Es decir, que yo creo que sí, que aún siendo... Pero bueno, el caso de Pedro Pavón, yo creo que, aunque era un almeriense, al final estamos hablando de alguien que trabaja por y allí, ¿no? Es decir, que es un elemento muy de influencia, en concreto de la cofradía de estudiantes, pero que yo creo que sí. Incluso yo creo que, quiero recordar que el estandarte, el sin pecado de estudiantes, creo que lo hace también Paco Sala o borda su mujer. Es decir, que también montan ahí una especie de taller paralelo de bordado. Es decir, yo creo que sí hay elementos en algunos talleres puntuales en Almería. Boni, además, antes de, Boni, de darte paso, sí es cierto que, bueno, en este caso, viniendo al hilo de lo que comenta Antonio, a día de hoy, precisamente, la Hermandad de los Ángeles disfruta, ¿no?, de un taller en la propia hermandad. Sí, además llevado por Paco Sala, que en la cabeza, junto con su mujer, son los que llevan el taller. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Si bien creo que Almería ya, como un poco empezando, ¿no? De una manera no prematura, pero sí ya empezando a valorizarse a sí mismo, cuenta con grandes artistas, en mi opinión, dentro de su Semana Santa, y que se están empezando a tener en cuenta. Por ejemplo, sin venir más lejos, nuestro compañero de tertulia, Víctor González, a nivel diseñador gráfico, Víctor, Dani Pérez, son de los mejores que hay en Almería. Incluso Víctor ha llegado a realizar obras para el Cachorro, ¿no? Él es hermano del Cachorro y ha estado trabajando fuera de Almería, a Huelva, Sevilla, etcétera. Hablamos ya de artistas actuales, es verdad, no podemos remontarnos más allá de los años 2000 y algo, que sí empiezan ya a tomar la voz. Hablábamos, por ejemplo, de los talleres de bordado, por ejemplo, Javi Barranco, que tiene Los Ángeles, prácticamente la totalidad de los bordados de la hermandad ha salido de esos talleres. Y bueno, que estamos viendo eso, que actualmente Almería está empezando a emerger en ciertos campos, en ciertos talleres, también provinciales, y que bueno, que esto va a la larga, espero, lleve a que hagamos las cosas aquí, ¿no? Y que sea producto autóctono. Claro, no por nada, sino porque creo que vendría a aportar también un poco, en fin, que creo que en la Semana Santa también podría englobarse a todas estas personas que se dedican a los oficios que rodean, ¿no?, la diferente constitución del patrimonio. Pero dando un pequeño salto histórico o una perspectiva más histórica a este tema, ¿creéis que, y además creo que vosotros nos podéis responder de forma muchísimo más concreta, ¿creéis que se difunde bien los grandes artistas que haya tenido Almería a lo largo de su historia, sean más o sean menos? ¿Creéis que su historia precisamente se ha sabido difundir en estos años y que por ende podemos los cofrades almerienses decir que conocemos? No es que nos suena, sino que podemos conocer un poco más lo que rodea, ¿no?, la historia de nuestra Semana Santa y por ello valorizarla algo más. ¿Antonio? Pues yo creo que no, vamos, yo tengo muy claro que somos posiblemente la capital andaluza con menos cultura cofrade, yo creo que de todas, vamos, yo creo que incluso hay más cultura cofrade de almerienses que conocen hasta el último detalle de la Semana Santa, en fin, sevillana. Yo siempre he dicho que lo que mejor se ha difundido a través de Canal Sur ha sido la Semana Santa sevillana y el Rocío, ¿sabes? Me apura hasta la feria también, ¿no? Yo creo que hay una especie de pansevillanismo con la capitalidad andaluza de Sevilla, y hay como una especie de lise, que cuanto más cerca estés de los brazos cortos de la lise, pues mejor, y cuando son los que estamos los más alejados,
Granada, Jaén y Almería, que somos los más alejados, pues somos los menos influenciados, es decir, sobre todo en los aspectos económicos. Pues, por ponernos solo un ejemplo, aunque es colateral, ¿no? Hemos tenido una reunión, llamaron la Hermandad del Silencio, para un tema de restauración de imágenes, las imágenes que no procesionan, de Cuyal Valera, y nos comentó el delegado de Cultura de Almería que cuando él va a los temas de las peticiones, tanto para el Instituto Andaluz de Patrimonio como para las subvenciones de arte sacro que hay, que Almería es la que prácticamente o no lleva nada o ninguna, es decir, o muy poco o nada, y no solo de la provincia. Estamos de acuerdo que aquí, al estar con la República hasta el último momento, pues en fin, hay mucho más destrozos, fundamentalmente durante la Guerra Civil, y aparte que hemos sido una diócesis siempre pobre, y quitando un par de momentos, que hay momentos de enriquecimiento y que eso afecta al final o temas de obispos con patrimonio personal y demás, pero quitando eso, hay muy poco elemento artístico y además de escaso valor. Pero bueno, quitando eso, pues a mí me sorprende que, ya digo, que el delegado comente ese tipo de detalles. Es decir, que no hay nada, ¿no? No tenemos ni más mínimo. Por lo tanto, somos de cultura cofrade, yo creo que mínima, ¿eh? Mira, hiciéramos, esto lo digo siempre un poco de broma, si hiciéramos una especie como de trivial cofrade, con gente, hay gente que te sabe contar hasta el detalle de cómo se llama el patero delantero de la cuadrilla alta de San Gonzalo. Fíjate, una chorrada, una gracia, como te digo, en plan chiste. Y sin embargo, aquí no se sabe ni siquiera, pues qué te digo yo, no te pongo ya del tema de costalero, porque parece que es que solo hay música y costal, parece que solo hay. Pero cualquier cosa de elemento de Almería, la gente lo desconoce totalmente. Claro, y en ese sentido, Boni, para darte paso, como digo, ¿creéis que hay un trabajo, ¿no?, por parte también de bueno, vosotros que muchas veces habéis tenido que acudir a esos documentos históricos? ¿Hay esa difusión? Es decir, ¿se podría estudiar o se podría de alguna manera, no sé, aumentar esa difusión? ¿O es que realmente no se ha parado a recoger esa información para contarla bien al cofrade? Bueno, voy a contestar por parte, porque han sido dos cosas totalmente distintas de colazo. Con respecto a lo primero, yo creo que no, que Almería nunca ha sabido difundirse, nada, no solamente en patrimonio cofrade, sino en nada. Nos encontramos geográficamente con una provincia prácticamente aislada, somos una isla dentro de la península, rodeada de montañas con un desierto y que el tren pasa, pues, de hecho en Boabreva, o sea que aquí no pasa. Y bueno, entonces evidentemente el factor comunicación, ¿no?, de trenes, autobuses, vuelos, es pésimo y por tanto esto va a repercutir también en nuestra difusión, ¿no? Evidentemente es más fácil que una persona se traslade en 2 horas a Sevilla y vea los pasos a que tenga que pegarse un día entero de viaje ida y vuelta para ver 1 o 2 pasos aquí en Almería. Evidentemente eso también va a influir, no solamente el hecho que ha comentado Antonio, ¿no?, históricamente. Y bueno, con respecto a los segundos, Almería, y te lo digo de primera mano porque, bueno, yo he estado investigando este tema. Claro. Lo que viene a ser conservar archivos lo lleva fatal, pero fatal a niveles preocupantes. Yo personalmente pienso que la figura de archivero está totalmente destruida dentro de nuestra Semana Santa y desvalorizada, y que se tiene que poner en valor, porque esto es lo que le vamos a dejar a la gente de mañana. Es decir, dentro de a lo mejor 50, 60 años, 100, si Dios quiere, pues va a venir alguien, va a querer estudiar lo que hemos estado haciendo ahora y a lo mejor se empieza a encontrar con cosas ahora, porque empezamos a guardar cosas. Pero yo, por ejemplo, buscando las mujeres que participaban en las juntas de gobierno desde las fundaciones de las hermandades, yo no me he encontrado con nada. Yo he estado ahí peleándome con diestro y siniestro para sacar cosas y me ha costado la vida. Y la agrupación, por ejemplo, su archivo es horroroso, apenas tiene cosas. Tú dices, tenéis que tener un recuerdo, pero no lo tienen. A lo mejor es porque no se ha guardado. A lo mejor porque se ha destruido, se ha guardado en otro lado que no está en la agrupación y no está accesible a todo el público, no lo sé. Pero tenemos que ser conscientes de que la historia no es algo del pasado, es algo que se está construyendo. La historia se construye. Y si no dejamos los materiales, no van a poder construirlo los futuros. Nos estamos privando a nosotros mismos de conocer nuestra actualidad y nuestro pasado. Entonces es muy importante que este aspecto, tanto archivístico en este caso como de patrimonio, se tenga en cuenta y que haya que potenciarlo dentro de las hermandades.
Claro, y creéis, ya por ir terminando, valiéndome un poco, ¿no?, de la metáfora que ponía antes Boni con el tema de la oferta y la demanda, ¿creéis que de alguna manera el cofrade almeriense actualmente, a nivel general quiero decir, porque obviamente a nivel particular seguramente haya muchos casos, pero ¿creéis que a nivel general demanda este tipo de trabajo, ¿no?, ese trabajo más archivístico, más historiador, por así decirlo? ¿Creéis, como digo, pues que, bueno, pues que quizá también para ayudar a la difusión de todo esto, obviamente, pues tiene que existir una demanda, ¿no?, para que ese trabajo de alguna manera tenga sentido, no tanto a nivel interno, sino sí quizá a nivel más externo, ¿no? Pero de igual manera, ¿cómo creéis que se puede valorar a nivel cofrade el interés del almeriense por todo esto a día de hoy? El interés del almeriense a nivel general es nulo. Y la prueba la tiene en publicaciones como la que hizo última Fernando Sala, que creo que no sé si ha llegado a vender 100 ejemplares. ¿Sabes? Así que llama un poco la atención. Y no sabemos cuando saque su gran obra sobre el tema de los anales de las cofradías, pues en fin, eso no sé yo al final si eso tendrá mucho interés o poco interés. Si os dais cuenta, cualquier acto de una hermandad tipo pregón o tipo presentación de cartel, si no meten una banda de música, allí posiblemente estén 4. Pues yo iba a decir estamos 4, yo últimamente ya ni voy a muy poco. Y cuando se hizo el dinero aquel que vino de Sevilla, de la Junta de Andalucía para el tema del patrocinio cultural y demás, creo que hice una conferencia en el encuentro y no sé si llegamos hasta 19 o 17 personas. Es decir, yo creo que el interés por el tema cultural es mínimo. Por poner un ejemplo, la agrupación planteó que aparte del tema de la mano, a los 75 años, pues en fin, le plantearon a algunos miembros de la agrupación, pues le plantearon que presentaran lo que se llama ahora tormenta de ideas. Y mi amigo José Márquez, que es oficial de la agrupación, pues me comentó: oye, Antonio, ¿tú qué piensas? Y demás. En fin, yo me senté con él y planteamos, pues, ¿qué te digo yo? Pues, cómo guardar la joyería dentro de las cofradías, del tema del protocolo, no sé qué, no sé cuánto. En fin, creo que cuando él me llegó José Antonio Márquez, pues ya también cuestión de comentarlo es, pues que eso no estaba en la línea prioritaria del 75 aniversario de la agrupación. Es decir, que me parece muy bien. Oye, tienen otro tema prioritario, pues me parece fantástico. Pero yo creo que los temas culturales aquí son niños tirando a menos cero, vamos. Yo creo que ya está, incluso, de hecho, no tenía nada más que ver que tema desde el punto de vista cultural, cofrade y demás. Y ya que ha comentado Boni lo del tema de la mujer, pues como dato, que creo que lo tendrá, la primera mujer que fue miembro de una junta de gobierno de una hermandad fue María del Mar Serrat, la mujer de Juan Antonio Barrio en el prendimiento. ¿Sabes? Por dato curioso. Lo tienes, ¿no? Pues, Boni, para terminar, tú también. Pues yo personalmente creo que el interés es decir, prácticamente nulo, pero por varios factores. El primero es que los almerienses quieren rapidez. En el sentido que me explico. A mí, por ejemplo, me consultaron un tema histórico relativo al Cristo de la Escucha y, claro, me lo pedían de hoy para mañana. Yo, evidentemente, no puedo hacer una investigación histórica en menos de 24 horas. Y, claro, eso ya, pues si no es menos de 24 horas, no lo quiero. Pues, hombre, hay que entender que todo tiene su tiempo. Igual que vosotros, el Indalprot tarda en grabar un vídeo para hacerlo de la mejor calidad posible, nosotros los historiadores tardamos en hacer los estudios para hacerlo de la mejor calidad posible. No vamos a hacer algo rápido y mal, pues, primero porque va a estar mal. Y segundo, hay una cosa, y ya lo comenté, me parece, en otra tertulia, y es el propio despotismo almeriense, que se tiene en yo lo hago así y es lo mejor. Y si tú me vienes a decir que lo mío, lo que yo estoy haciendo de toda la vida está mal, pues no te voy a hacer ni caso. Porque yo lo he hecho así siempre y siempre ha funcionado, entonces yo no voy a remediar. En el caso, por ejemplo, aquí hablamos de protocolos y varias charlas que se propusieron a la propia agrupación, que por ejemplo la de protocolo se la hizo. ¿Cómo vas a ir tú a una hermandad y le vas a decir, no, es que tu manera de organizar unos cultos a nivel protocolario está mal? Pues te van a decir, pues sí se ha hecho siempre. Y de ahí no lo muevas, porque vamos, es imposible mover a la gente de esa silla en la que se mete y punto. Entonces yo creo que estos dos factores, el tema de rapidez, lo quiero ya, para allá, y esto se ha hecho así siempre y no lo voy a cambiar, influye en que haya un interés nulo por la cultura, porque puede ser que esa cultura nos lleve la contraria. Entonces no nos interesa, y como no nos interesa, pues no le damos potencial. Pues con esa reflexión, Boni, lo vamos a ir dejando por aquí, que se nos marcha también el tiempo volando con esta tan interesante charla. Y bueno, por lo menos decir que ojalá que, aunque ese interés quizá aún no se vea, yo sí animaría, y me incluyo también en la parte que me corresponde,
a seguir apostando por difundir todas estas cuestiones, porque como decías tú, Boni, aunque parezca que ahora no nos interesa el valor histórico que se le puede dar a cualquier trabajo que podamos hacer en este sentido, pues yo creo que merece mucho la pena. Así que bueno, dicho todo esto, pues por supuesto no me quiero despedir sin daros los dos las gracias por charlar con nosotros, por sacar un hueco también de las agendas, que sabemos lo complicado que es. Y por supuesto por también aportarnos toda esta información tan interesante para el debate actual de nuestra Semana Santa. Así que Antonio, Boni, muchísimas gracias a los dos y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Pues llegamos al final de este episodio número 27 de la última trabajadera del podcast de las cofradías de Almería. Un episodio que, bueno, se está publicando, se está emitiendo inverso en la celebración de las Cruces de Mayo, en el que nuestras hermandades siguen teniendo un gran protagonismo. Esperamos desde aquí que estéis disfrutando también de esta celebración, que estéis con vuestras hermandades, que estéis con las hermandades de Almería, independientemente de que sean las vuestras o no, y que todos estemos disfrutando de estos días de alegría en Almería. Por nuestra parte, pues bueno, hemos querido rescatar, ¿no?, ese cartel de las glorias que se presentaba hace unos días en nuestra ciudad, ese fantástico cartel de Jesús Calzada, de un artista que ni mucho menos queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con él y de poder profundizar sobre su obra para nuestra ciudad. Posteriormente habéis podido ustedes disfrutar de ese reportaje sobre el oficio de dorador en Almería de la mano de Paco Salas, una gran persona que sin duda, pues yo creo que se ha podido ver, ¿no?, en ese reportaje los valores que realmente envuelven la figura de Paco Salas. Y bueno, ya por último hemos querido debatir precisamente sobre la figura de los artistas en Almería. Y dicho esto, pues no nos queda más que, como siempre, emplazarles en la semana que viene, en el próximo domingo, donde seguiremos analizando toda la actualidad que rodea a nuestras hermandades y cofradías de Almería. Así que dicho esto, pues solo nos queda desearles que tengan una feliz semana y, como digo, nos escuchamos el próximo domingo.